Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar que, mientras tanto, si no... ¿Tienen idea, no sé si tienen un grupo ustedes, si alguna de las chicas del centro de estudiantes que pueden ingresar, ingresa a la clase de hoy? No dijeron nada si iban a entrar o no. Bien, entonces si no, no puedo compartir. A ver. El único chico que avisó, buenas tardes, Augusto. El único chico que Hola, avisó es Abate, que no podía por cuestiones laborales, que no se iba a poder conectar. bien, a mí me dijo otra cosa, que por otra cosa no podía conectarse, pero no, no hay problema, no hay problema. Bueno, capaz que mal yo, pará, pues leí mal yo, me pareció haber leído eso. No hay problema, igual recuerden siempre que lo que vale es la presencia, ¿sí? Podemos tener alguna cuestión, alguna inconveniencia, pero acuérdense que siempre la presencia más allá de la justificación. No hay problema. A ver, le Bien, voy a yo me escribir. voy a retirar un ratito antes porque entro al trabajo a las 8, así que calculo que menos 20 por ahí Sí, me voy. vamos a terminar antes seguro la clase de hoy, ¿sí? Así que no hay problema. Acá ya se conectó Jessy, como para que me pueda transmitir la calidad de host. Empezamos a compartir pantalla y ya para ver si los puedo liberar antes también. Hoy vamos a ver el contrato de fianza, ¿sí? Y ya está visible el material de la clase de hoy. El lunes la doctora Obligado, gracias Jessy, el lunes la doctora Obligado va a comenzar con el contrato de donación y tal vez yo lo continúe el viernes que viene y ya terminamos todos los temas que forman parte de la parte especial, ¿sí? Así que después queda lo que es el repaso y bueno, estudiar mucho porque se nos acerca ya el segundo parcial, estamos muy cerca. Bien, perfecto, ahora ya estamos. Vi que hay 5, gracias, vi que hay 5 trabajos que subieron del trabajo práctico del contrato de locación. No se olviden que ya la semana próxima, el 29, ya cierra, ¿sí? Así que traten de subirlo porque aquellos que no lo hayan hecho, porque no va a haber un plazo de prórroga, estimo, en eso, ¿sí? Hay 5, tiene que haber 11, si no me equivoco, así que nos están faltando 6, ¿sí? Voy a sacar una foto de los que estamos presentes al final de la clase. Ya empiezo a compartir pantalla para poder liberarlos antes. Bien. Bien. Vamos a ver. No sé por qué me dice que la función... A ver acá. Ahí ven todos. Sí, sí, se ve. Perfecto, perfecto, perfecto. Porque me dice, a cada rato me dice que mi función dejó de funcionar el tema de compartir pantalla. Bueno, como les adelanté, vamos a ver, estudiar el contrato de fianza. Vamos a recorrer desde el 1574 al 1598. ¿Qué vamos a estudiar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de contrato de fianza? ¿Quiénes son las partes? ¿Cuáles son las obligaciones que resultan de este contrato? ¿Sí? La clasificación. Después vamos a ver los tipos de fianza: fianza simple, solidaria, la fianza general, para después abocarnos a los efectos entre fiador y deudor y terminar la clase con el artículo que el Código Civil y Comercial le dedica a extinción. Más allá de que no regula el supuesto general, el supuesto natural de extinción, que es justamente el cumplimiento de la obligación principal que hace que este contrato resulte necesario. Cuando hablamos del contrato de fianza, ustedes tienen, lo primero que nosotros debemos saber y ubicarnos es que justamente se trata de un contrato que cumple una función de garantía, ¿sí? Esa es la función socioeconómica que tiene este contrato.
Como ya sabemos, el contrato de obra y servicio es un contrato de actividad, el de compraventa de cambio, el de locación también tiene que ver con esto, y cuando hablamos del contrato de fianza tenemos que saber que es un contrato de garantía, ¿sí? Cuando hablamos de garantías, las garantías ¿cómo pueden ser? Reales o personales. Si hablamos de una garantía de tipo real, es aquella cosa que recae sobre un bien, que puede ser mueble o inmueble. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de las garantías de tipo personales, recaen sobre el patrimonio de quien es el obligado, ¿sí? De una de las partes de nuestro contrato recae sobre ese patrimonio. Y justamente el contrato de fianza se trata de un contrato de garantía de tipo personal, porque el obligado va a tener que responder, el que garantiza el cumplimiento de esa obligación, va a tener que responder con su patrimonio, ¿sí? Con todo su patrimonio. Bien, no recae sobre una cosa en particular de ese obligado, sino sobre todo su patrimonio. Bien, por eso mismo el contrato de fianza es un contrato de garantía y dentro de los contratos de garantía de tipo personal, ¿sí? Y va a ser el artículo 1574 el que nos defina el contrato de fianza. ¿Cuándo habrá contrato de fianza? Cuando una persona se obliga accesoriamente, y esto es muy importante, la accesoriedad, a satisfacer una prestación en caso de incumplimiento. ¿Sí? Este contrato de fianza nace en virtud de un contrato principal existente, a los fines de garantizar justamente la creencia que tiene una de las partes en el contrato principal. Bien, y cuando hablamos del contrato de fianza, tenemos que saber quiénes van a ser las partes. ¿Ustedes quién suponen que son las partes del contrato de fianza? El fiador y el acreedor, porque Exactamente. el deudor es tercero, no entra como Claro, parte. exactamente, ¿sí? Eso es muy importante que tengan en cuenta. El deudor es un tercero ajeno. El contrato se realiza entre el acreedor de la obligación principal y esta parte que se suma, que no es parte de esa obligación, de ese contrato principal, a los fines de garantizar el cumplimiento de la obligación que resulta de la obligación principal frente al incumplimiento. Este contrato abandona la fase pasiva, ¿sí? Una vez que se verifica el incumplimiento del deudor de la obligación principal. Bien, por lo que tienen que tener en cuenta que la accesoriedad en este contrato de fianza es un elemento de tipo esencial, ¿sí? Porque justamente tiende a satisfacer una prestación que nació de un contrato principal. Generalmente en los contratos de locación, por ejemplo, lo tenemos incluido dentro de una de las cláusulas, a veces, ¿sí? Pero tienen que saber que se trata de un contrato accesorio e independiente, más allá de que pueda estar incluido o no dentro del contrato principal, ¿sí? Hay una nota de la cuestión que tiene que ver con lo intuito personae, aunque en otros tipos de contratos de garantía no. Sí, eso depende. Hoy en día tenemos muchos, en el caso como ya lo explicó la doctora Obligado, para el contrato de locación, hay distintas garantías a las que podemos acudir, inclusive hay distintas empresas que abonándoles un valor, ¿sí? También ellos cumplen esa función de garantía en ese contrato principal, ¿sí? Lo que va a tener que hacer este fiador, esta parte de el que va a resultar el obligado en nuestro contrato de fianza, es cumplir con la obligación una vez que se haya verificado el incumplimiento de ese contrato principal, ¿sí? Pero, por supuesto, si de ese contrato principal resultaba una obligación que debía ser cumplida y exclusivamente por la persona, por la parte del deudor, bien, si, por ejemplo, Juli va a hacer un vestido para recibirse con Benito Fernández, pero por las dudas, esto es un ejemplo, ¿no? Por las dudas lo que generamos es además incluimos una garantía, me incluyen a mí, y resulta que Benito Fernández no le hace el vestido. Juli, a mí, en su caso, no me va a poder pedirle que yo le confeccione el vestido tal como lo haría Benito Fernández, porque no tuvo en cuenta mis cualidades de
modista, de diseñadora y demás. Yo soy abogada, ¿sí? No se trata de mi especialidad y demás. Cuando Juli fue a contratarlo a Benito Fernández es por la calidad en las telas, por la calidad en el diseño, en el corte, en lo que tiene que ver la atención y demás, pero mi garantía tiene que ver justamente con garantizar, pero ¿en qué? En indemnizarle aquellos daños y perjuicios que se le hubiesen ocasionado frente a este incumplimiento. Porque por más que trate de hacerle el vestido divino, no soy la persona que Juli tuvo en miras al momento de celebrar este contrato. Igual confío en vos, Agus, confío en vos. No, olvídate, olvídate, no sé ni coser una media, olvídate. Mi abuela toda la vida tuvo máquinas y me quiere enseñar ni tejerse. No, yo solo sirvo para estudiar, chicos, para otra cosa, no. No, yo ni para eso, así que sentiste importante. No, sí, cómo no. Si han llegado a esta instancia es porque sí pueden estudiar, ¿sí? Si no, siempre nos quedamos en las primeras materias y la capacidad siempre se tiene, ¿sí? A algunos nos cuesta más, otros menos, pero siempre la capacidad está, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, como frente a estas obligaciones que tienen que ver muchas veces con un deudor que tiene una obligación de tipo personal o intito personae, bien, el legislador, con la sanción de este Código Civil y Comercial, ha buscado un denominador común frente a este incumplimiento y justamente tiene que ver con el dinero, con la reparación de esos daños, ¿bien? Porque no va a poder cumplir con la obligación que habían pactado, porque justamente se tuvo en cuenta cualidades personales de quien era la figura del deudor. Por lo tanto, este fiador no puede cumplir con ello, pero sí puede cumplir con una reparación de esos daños y perjuicios que le ocasionó ese incumplimiento. ¿Sí? Esto es importante. No hay problema. Sí, decime ¿Eso se relaciona con con que sea infungible, digamos, el objeto cuando se puede entregar o no? No, tiene que ver con lo intuito personae, ¿sí? Más allá de la fungibilidad o no. Por ejemplo, un servicio de abogado. Yo te voy a contratar a vos. Supongamos, ¿no? Te estoy haciendo un ejemplo y vos me vas a brindar tu servicio en lo que tiene que ver con cuestiones jurídicas. Bien, vos no cumplís, no presentás nunca la demanda y Tomás era el garante y Tomás no es abogado, no tiene que ver con la fungibilidad o no, sino que tiene que ver con que esa obligación es intuito personae, tuve en cuenta cualidades personales, más allá de la fungibilidad o no. Tiene que ver con eso. ¿Se entiende, Tiago? Bien. Por lo tanto, con este artículo ya sabemos quiénes son las partes de nuestro contrato: el acreedor de la obligación principal y el fiador. Reitero nuevamente esta cuestión que es muy importante: el deudor en este contrato no es parte y no importa su asentimiento, su consentimiento a los fines de la celebración de este contrato, porque el contrato se celebra entre el acreedor de la obligación principal y el fiador, ¿sí? Esto es importante. ¿Cuáles son los elementos esenciales que caracterizan a este contrato, que hacen que este contrato sea el de fianza y no de otro? Justamente la accesoriedad, ¿sí? Justamente porque nace en virtud de garantizar el cumplimiento de una obligación principal, y también el incumplimiento del deudor, porque va a abandonar esta faz pasiva de este contrato para hacerse operativo una vez que se haya verificado el incumplimiento del deudor de la obligación principal. Que en nuestro contrato de fianza, reitero y machaco esto, no es parte, ¿sí? Esto es importante. Generalmente la pregunta de fianza, más allá de que hay varias que pueden hacerse, siempre se pregunta quiénes son las partes del contrato de fianza. Por eso es importante esta cuestión, que tengan en cuenta que el deudor no es parte, ¿sí? Cuando hablamos, por lo tanto, nosotros ya sabemos, dentro de lo que es la clasificación, esa función socioeconómica tiene que ver con la garantía, ¿sí? Garantizar el cumplimiento de una obligación que nace de un contrato principal. ¿Bien? Pero además también nos encontramos con la clasificación legal de nuestro Código Civil y Comercial, ¿sí? Es un contrato consensual, más allá de que esta clasificación entre consensual y real desaparece con nuestro Código Civil y Comercial, ¿sí? Tenemos que saber que nace a partir, como todo contrato, nace a partir de ese entrelazamiento, de esa oferta y esa aceptación.
Es unilateral este contrato porque el único obligado en este es el fiador, bien, que va a cumplir con la obligación principal siempre que se hubiera verificado el incumplimiento por parte del deudor principal, ¿sí? Es gratuito, en principio, sin perjuicio de que, por supuesto, por el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden pactar la onerosidad, ¿sí?, de ese contrato. Bien, pero en principio es gratuito. No está prevista la onerosidad, más allá de que si las partes lo pactan, como no está prohibido, podría estipularse esa cuestión. Es conmutativo, ¿sí?, porque las ventajas de quienes son los contratantes en principio son ciertas desde la celebración de nuestro contrato. Es un contrato formal, ¿sí?, porque debe convenirse por escrito, ¿sí? Esto es importante que tengan en cuenta que también esto es un criterio de la doctora Obligado en este sentido. Si les pregunta si el contrato de fianza es formal o no formal, es formal. ¿Por qué? Porque el artículo 1500, ahí les digo, 1579 dice: la fianza debe convenirse por escrito, no dice puede, ¿sí? Por lo tanto es un deber, ¿bien? Debe confeccionarse por escrito para poder nacer, ¿bien? Es un contrato accesorio, sí, porque sigue la suerte del principal, y es subsidiario, bien, porque va a funcionar, va a abandonar, lo que yo siempre les digo, abandona esa faz pasiva una vez que se haya verificado el incumplimiento por parte del obligado del contrato principal, ¿sí? Y es conexo porque comparten la finalidad económica el uno y el otro, ¿sí? Por lo tanto, no tenía que ir a conexo. el conexo es porque comparten la finalidad económica, ¿sí? Tiene que ver con eso, con la finalidad económica del contrato principal, y el fiador va a cumplir con esa prestación en caso de que no se trate de una obligación intuito personal, por esa misma finalidad económica que tiene que ver con satisfacer esa creencia de quién es el acreedor, ¿sí? Las partes ya lo vimos. La forma también, esto es lo que yo les decía, es importante que tengan en cuenta el verbo, dice debe, ¿sí? Así que, por lo tanto, para nacer este contrato requiere que sea celebrado por escrito. Y después tenemos dos artículos, en 1581 y 1582, antes de meternos en los supuestos de fianza y en los efectos entre el fiador y el acreedor, y entre el fiador y el deudor, tenemos que ver estos dos supuestos, que se tratan de dos supuestos que no constituyen supuestos de fianza, ¿sí? Una de ellas tiene que ver con las cartas de recomendación o de patrocinio, ¿sí? Es cuando yo extiendo una carta, ¿sí?, a los fines de asegurar una solvencia, una probidad y demás, a los fines de, por ejemplo, algún tipo de contratación, algún tipo de adquisición de algún crédito, bien, y no van a obligar al que extiende esa carta, ¿sí? Es lo que a veces vieron, no sé si alguna vez hicieron una pasantía o alguna vez hacen, por ejemplo, más allá de que no tienen miras esta cuestión, muchas veces cuando termina, no me das una carta de recomendación y demás, esas cartas de recomendación, inclusive ustedes si trabajan en algún lugar, después que terminan su trabajo, no me das una carta de recomendación, eso nos puede servir después para poder encontrar otro trabajo y demás. Esas cartas de recomendación no van a obligar a quien la entrega, a quien la extiende, a quien la suscribe, salvo que esas cartas se hubieran extendido con mala fe, con negligencia, bien, y con motivo de haber celebrado algún tipo de contratación en virtud de esa carta de recomendación, tiene algún tipo de perjuicio, bueno, en ese caso sí lo obliga a reparar esos daños y perjuicios que se ocasionaron por la extensión de esa carta de recomendación, siempre y cuando se hubiera extendido con mala fe o negligencia. Si yo le extendí con buena fe, porque Thiago demostró en el ámbito donde nos desarrollábamos ciertas características, y extendí esta carta de recomendación teniendo en cuenta esto, y después genera algún tipo de perjuicio, sí, pero como mi carta de recomendación no la extendí con mala fe o con negligencia, no debo responder. Siempre tengo que tener en cuenta este factor de responsabilidad que tiene que ver con la subjetividad, con la intención que tenía el que le extiende al momento de hacerlo, ¿sí? Si es con mala fe, voy a responder. Si era con buena fe, no responderé, ¿sí?
Lo mismo cuando se trata de un compromiso de mantener una situación determinada, ¿sí? No es considerado una fianza, pero el incumplimiento de mantener esta situación determinada genera responsabilidad. Si yo digo que voy a cumplir con algo o que voy a mantener una situación de tal forma y no lo hago, bueno, genera responsabilidad en ese sentido, ¿sí? Genera responsabilidad frente al incumplimiento. Por lo tanto, ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos de contrato de fianza, ya sabemos quiénes son las partes, los elementos esenciales que tienen que ver con la accesoriedad, con el tema del incumplimiento de la obligación principal, todo lo que tiene que ver con las características, que es muy importante, los caracteres, la unilateralidad, la gratuidad, la subsidiariedad, la conexidad que tiene con el contrato principal. Vamos a analizar entonces los modos en los que se pueden celebrar estas fianzas. Que esto también se vincula, ¿sí?, con los efectos que pueden acontecer entre quién es el fiador y quién es el acreedor, que son justamente las partes de nuestro contrato. Bien, ¿cuáles son los modos en que puedan celebrarse la fianza? Bueno, la fianza puede celebrarse de forma simple, de forma solidaria, y después tenemos fianzas de tipo general o de tipo particular también, ¿sí? Cuando hablamos de la fianza simple, tenemos que saber que es aquella fianza que goza el fiador con los beneficios de ejecución y de división, que ahora vamos a ver qué es, ¿sí? Pero si tengo este beneficio de ejecución y de división, se entiende que es una fianza simple. Y por principio general, es la fianza que se celebra, ¿sí? Esta es la regla general en cuanto a constitución de fianza, ¿sí? Para que se celebre, por ejemplo, la fianza solidaria, que ahora vamos a ver de qué se trata, tiene que estar expresamente pactado, tiene que resultar de nuestro contrato que se quiere celebrar ese tipo de fianza. Si nada se dice y si no se ha renunciado a estos beneficios, sí se entiende que la fianza es simple. ¿Sí? Ahora volvemos a esto. La fianza solidaria es aquella que no goza de los beneficios de ejecución y de división. Y como yo les decía, no se presume, ¿bien? Como sí se presume la fianza simple, ¿bien? Y tiene que tener un origen en el acuerdo de partes o del fiador cuando renuncia al beneficio de ejecución, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y por último tenemos la fianza general, ¿sí? Que esta fianza general es una novedad en nuestro Código Civil y Comercial, ya que no se encontraba regulado en el Código de Vélez y está establecida en el artículo 1578. Bien, comprende obligaciones actuales o futuras e incluso indeterminadas, ¿sí? Ahora bien, esta fianza de tipo general, que tiene que ver con obligaciones actuales, futuras e indeterminadas, bien, tiene que precisarse el monto máximo por el cual el fiador se obliga y tiene un plazo de duración de 5 años, ¿bien? Y esta fianza, que es de tipo indeterminada, puede ser retractada en cualquier momento, ¿sí? Esto es importante que ustedes tengan en cuenta. Y cuando hablamos de la particular, tiene que ver justamente con aquellas obligaciones actuales y futuras, pero que son determinadas. Si hablamos de la general, son indeterminadas. Pero el recaudo que nos exige el legislador frente a esta situación está, por ser de tal envergadura esta garantía, lo que exige es el hecho de determinar el monto máximo por el cual el fiador se obliga respecto de estas obligaciones futuras, actuales e indeterminadas. Sí, esto es importante y que también tiene un plazo de vigencia de 5 años. Es lo que se denomina la fianza ómnibus, ¿sí? Esto es importante. ¿Bien? Por lo tanto, y cuando hablamos de la particular, la determinada, pueden ser obligaciones actuales o futuras, pero que tienen que estar determinadas. En este caso no está determinado en ningún lugar de nuestro contrato cuáles son los supuestos que estoy garantizando. Lo hago de forma indeterminada, ¿sí? Pero sí lo puedo hacer, por ejemplo, con Tomás, garantizo todas las obligaciones que él asuma por un monto de tal valor, ¿sí? Muchas veces esto suele suceder con el tema de las garantías bancarias, ¿sí? Lo que tiene que ver con celebrar estos contratos de fianza, lo que tiene que ver con los contratos de tarjeta de crédito, de cuenta corriente, las cuestiones que tienen que ver con cheque y demás, ¿sí?
Nosotros cuando celebramos algún tipo de contrato con el banco, tenemos distintas obligaciones que surgen, la tarjeta de crédito, la cuenta corriente, la caja de ahorro y demás, y él podría llegar a ser, como un ejemplo, lo que tiene que ver con estas obligaciones que resultan de un contrato bancario que es complejo, ¿sí? Por lo tanto, ya sabemos los tipos de fianza en cuanto a lo general o a lo determinado, y ahora vamos a analizar el tema de la fianza simple o la fianza solidaria. Les dije que la fianza simple es aquella que goza de los beneficios de ejecución y de división. Y ahora vamos a ver de qué se tratan estos beneficios. Si hablamos del beneficio de ejecución, a ver acá, el beneficio de ejecución es el que está previsto en el artículo 1583, y es en virtud del cual, de forma previa a que el acreedor ataque mi patrimonio, si tengo el beneficio de ejecución, una vez que se ha verificado el incumplimiento del deudor y donde mi contrato abandona la fase pasiva para hacerse operativo, previo a atacar mi patrimonio, le puedo pedir al acreedor de la obligación principal, primero liquidar los bienes del deudor principal, primero saldar todo lo que más puedas con los bienes del deudor, y después, si no se pudo saldar en su totalidad, recién ahí me atacás mi patrimonio. Pero primero executí, liquidá, afectá los bienes del deudor de la obligación principal. ¿Bien? Sí, eso es importante, esa cuestión. ¿Sí? El beneficio de ejecución tiene que ver con eso. Primero, liquidar todos los bienes que forman parte del patrimonio del deudor. Bien, porque él es el obligado principal. Y recién, después de haberlos liquidado a todos ellos, y aún teniendo algún tipo de acreencia pendiente de percibir, recién ahí podés agredir los bienes de mi patrimonio, mi patrimonio, ¿sí? Y el beneficio de división, es cuando hay más de un fiador, ¿bien? Y donde cada uno de ellos va a responder por la cuota que se obligó. Si no se ha estipulado, si supongamos que somos 3 los garantes, si no se estipuló que uno era 50, 30 y 20, bueno, todos responden partes iguales, 33,3 en su caso, ¿sí? Puede ser de que se constituyan varias fianzas para una misma obligación y que se establezca todos por partes iguales, exactamente. Salvo que hayan estipulado en el contrato el porcentaje de responsabilidad de cada uno. Si no planteamos eso, bueno, en ese caso se entiende que es por partes iguales, ¿bien? Y este beneficio de división es renunciable, al igual que el beneficio de ejecución. ¿Sí? En la fianza simple, por lo tanto, yo puedo pedirle al acreedor de la obligación principal que primero liquide los bienes del deudor y después, si hay alguna creencia a percibir, ataque mi patrimonio. Y el beneficio de división, hay más de un fiador, bueno, cada uno va a responder por la cuota que se obligó. Si nada estipulamos respecto de la cuota que nos obligamos, como varios fiadores de la misma obligación principal, cada uno va a responder por partes iguales, ¿sí? Esta es la fianza simple, la que goza de estos beneficios. La solidaria, en cambio, no goza de estos beneficios, ¿sí? Si soy solidario, si soy un fiador solidario, y una vez que se haya verificado el incumplimiento de la obligación principal, bien, no me puedo amparar en el hecho, primero atacarle los bienes del deudor y después venía a mí. No, porque al ser solidaria, este beneficio no lo tengo. Al igual que si somos varios los fiadores y nos obligamos de forma solidaria, no puedo decirle, no, a mí reclamame mi parte y después al otro fiador la otra parte. No. Cuando es solidaria, cada uno va a responder sin poder interponer estos beneficios frente al reclamo o al requerimiento por parte del acreedor principal. ¿Se entiende esto? ¿Se entienden los beneficios? ¿Se entiende la diferencia entre la simple y la solidaria? ¿Es necesario que lo vuelva a repetir? ¿Se entiende? ¿Están seguros con esto? Bien, bien. Me avisan, por favor, porque me da cosa, me parece que no me están entendiendo algunas caras acá que veo. Bien, me avisan, por favor, porque no sé si están entendiendo, están todos muy callados, me parece raro. Es porque es viernes las caras. Bueno, vamos a ponerle onda, que así los libero rápido.
Bien, entonces, entienden la fianza simple, entienden que goza de estos beneficios, beneficios que no se encuentran en la fianza solidaria. No me puedo amparar en estos beneficios para no cumplir en el caso de la solidaria. Si me viene a reclamar a mí, debo cumplir, siempre y cuando, por supuesto, se haya verificado el incumplimiento de la obligación principal. ¿Sí? Hay un artículo que no les dije, ahora igual los vamos a repasar todos, no quiero que quede ningún artículo sin ver. El tema de la extensión de la fianza, creo que ahora está en una de las filminas, pero les digo, la fianza, en cuanto, no, está, ahora lo vamos a ver, en qué la extensión de la fianza, ¿sí? La fianza solidaria ya lo vimos, la fianza general ya la vimos, y el supuesto del principal pagador. Eso es importante que también entiendan esto. La figura del principal pagador no es un fiador. ¿Sí? Fíjense, el artículo 1551 dice, quien se obliga como principal pagador, aunque sea denominado fiador, es considerado deudor solidario y su obligación se rige por las disposiciones aplicables a las obligaciones solidarias. Es decir, si ustedes en un contrato ponen fiador y principal pagador, no es fiador, es principal pagador y por lo tanto es un codeudor solidario. Es decir, no se tiene que configurar el incumplimiento para que me pueda reclamar el acreedor, porque no soy un fiador. ¿Bien? Esto es importante, porque hay muchísimos contratos que ponen, y después vayan a ver el suyo, que ponen fiador y principal pagador. Si ponemos las palabras principal pagador, deja de ser fiador, chicos, es un codeudor solidario, y por lo tanto no se va a regir por las reglas del contrato de fianza, sino por las reglas de las obligaciones solidarias, ¿sí? Y por lo tanto voy a tener que responder aun cuando no se haya verificado el incumplimiento, ¿sí? Si soy un codeudor solidario, no tengo que verificar el incumplimiento para que me obliguen a cumplir, ¿sí? Esto es importante en esta cuestión. Bien, acá lo que les decía, lo que es la extensión, bien, la extensión de la fianza, la extensión de la obligación, a ver acá, un mensajito, y cuando actúa como codeudor va a dejar de responder por el monto que va a responder por el total. Claro, porque no es un fiador, no va a poder decir, no, una parte, no, es un codeudor solidario. Sí, eso es importante. Hay muchísimos contratos, chicos, que dicen fiador y principal pagador, y eso es un error total, porque no podés ser o sos fiador o sos principal pagador, porque se rigen por disposiciones distintas, ¿sí? Cuando hablamos de la extensión de las obligaciones del fiador, ¿qué quiere decir? Que el fiador va a tener que cumplir de forma equivalente a la obligación principal o menos que ella. No puedo hacer más onerosa la responsabilidad del fiador que la del obligado principal, ¿sí? Esto es importante. Si celebramos un contrato por 10.000 pesos y Tomás es mi garante, va a responder o por el total de 10.000 pesos o menos, pero no se va a obligar por 20.000 pesos porque es una garantía. ¿Bien? Ahora bien, el hecho de no observar esta disposición del artículo 1575 no hace que el contrato se deje sin efecto o nulifica el contrato, sino que reduce al máximo de la obligación principal, ¿sí? Justamente por la consecuencia de la accesoriedad de este contrato de fianza, el obligado principal, no puedo hacer un contrato accesorio más oneroso que el contrato principal. ¿Se entiende? Esto es importante también, ¿sí? No invalida la fianza, pero autoriza la reducción. Y además también prevé que el fiador pueda constituir garantías, es decir, las fianzas de las fianzas, ¿sí? Tomás me garantiza a mí una obligación que asumí con Juli y Tiago lo garantiza a Tomás respecto de la garantía que hizo conmigo respecto de la obligación que, ¿se entiende? Se pueden constituir fianzas de fianzas, ¿bien? Y por lo tanto van a ser válidas porque así lo permite nuestro Código Civil y Comercial. ¿Bien? Respecto de, antes de entrar en los efectos del fiador y el deudor, tengan en cuenta, por lo tanto, los modos en que puedan ser extendidas las fianzas de forma general, ¿sí? Cuando me obligo como fiador respecto de obligaciones indeterminadas,
o de modo particular cuando determino específicamente en nuestro contrato que voy a responder frente al incumplimiento de tal obligación asumida. Bien, y esa fianza puede ser simple o solidaria. Simple si gozamos del beneficio de división y ejecución. Solidaria cuando no gozo de estos beneficios y por lo tanto me van a poder requerir el cumplimiento sin poder interponer estos beneficios para no cumplir. Bien, y el supuesto de principal pagador no es un fiador, es un codeudor solidario y por lo tanto se rige por las reglas de las obligaciones solidarias y no por las reglas del contrato de fianza. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos celebrado este contrato de fianza, depende si justamente, si es general, si es particular, si es simple o si es solidaria, los efectos que se van a configurar entre el fiador y el acreedor. ¿Sí? Eso es importante, porque no es lo mismo una fianza simple que una fianza solidaria. ¿Sí? Eso es importante que ustedes tengan en cuenta y que ustedes distingan cuando estamos en presencia de una y cuando estamos en presencia de otra. ¿Sí? Pero el artículo 1584... No, mira, le damos. A ver, a alguien se le activó el micrófono. Bien. Acá, bien. La fianza, acá les decía. Ahora bien, hay ciertos supuestos de excepción al beneficio de ejecución. ¿Se acuerdan que el beneficio de ejecución es el beneficio en virtud del cual yo me puedo amparar en el hecho, primero liquidar los bienes del deudor de la obligación principal y recién ahí me atacás mis bienes a mí? ¿Sí? Esto es importante como fiador, ¿no? ¿En qué supuestos el fiador no puede invocar este beneficio? Bueno, están regulados en el 1584. ¿Cuándo? Cuando ese deudor principal ha sido presentado en concurso preventivo o ha sido declarado su quiebra. ¿Por qué? Porque justamente este deudor principal se encuentra en un estado de cesación de pagos, ¿sí? Por lo tanto, sería una obligación, habiendo celebrado un contrato de garantía, bien, sería demasiado, habiendo celebrado este contrato, bien, sería imponerle una obligación aún mayor al acreedor, aquel que espera un beneficio de ese contrato que celebró, el hecho de que se tenga que presentar en el concurso o en la quiebra, cuando ya celebró un contrato de fianza. Entonces, si el deudor principal ya se encuentra en un estado de cesación de pago, ya se promueve un proceso judicial en donde todas las acreencias y todos los bienes y todos los activos de ese deudor se van a someter a ese proceso, habiendo celebrado un contrato de fianza, tengo la posibilidad como acreedor principal de poder reclamar esta fianza. Y en su caso el fiador será el que luego se tenga que presentar en el concurso o en la quiebra, ¿sí? Pero si celebré este contrato de fianza, tiene una razón de ser, ¿sí? Si al final voy a tener que someterme a este proceso extenso, largo, costoso, si no hubiera celebrado este contrato de fianza. Tengo esta garantía, bueno, la hago operativa y en su caso el fiador luego se va a tener que presentar en ese concurso o en esa quiebra. También no voy a poder invocar el beneficio de ejecución si este deudor principal no pueda ser demandado en el territorio nacional o carece de bienes en la República. Esto tiene que ver con los mismos motivos. Si tengo que someter al acreedor a que inicie un proceso en un estado extranjero con leyes distintas y con lo oneroso que es, y si celebré un contrato de fianza, bueno, hago operativo el contrato de fianza. Bien, y en su caso después el fiador se la va a tener que arreglar con el deudor en ese sentido. Lo mismo cuando la fianza es judicial o cuando renuncia al beneficio. Si el fiador renunció al beneficio, después no puede invocar este beneficio, lo renunciaste, ¿sí? Estos son supuestos de excepción al beneficio de ejecución, ¿sí? Importante igualmente que si nosotros celebramos un contrato de fianza, que como ustedes saben es accesorio al contrato principal, subsiste el plazo que tenía el deudor para cumplir, también le subsiste al fiador, bien, aún cuando esté en un estado de cesación de pagos, ¿sí? Sí, Tomás se obligó con Tiago para cumplir hasta el 20 de diciembre, y yo soy la garantía, y a Tomás hoy se abre el concurso preventivo, Tiago no puede venir a reclamarme hoy, no, mira Agustina, ya se abrió el concurso, así que cumplirme. No, yo tengo hasta el 20 de diciembre como tenía Tomás para cumplir. Esto es importante, la subsistencia del plazo es importante en los efectos del reclamo.
Y además, este fiador va a poder oponer, conforme al 1587, todas las excepciones y defensas propias que le van a corresponder al deudor principal. Y además, no va a ser oponible, conforme a 1588, aquella sentencia que tenga que ver con la validez o la exigibilidad de la obligación de la deuda principal, siempre que no haya sido citado a intervenir. Esto es una cuestión importante. Al fiador se lo tiene que citar, ¿sí? Y si no se lo cita y se resuelve alguna cuestión que tiene que ver con la validez o la exigibilidad de la obligación principal, y como justamente la accesoriedad que maneja y como el obligado a cumplir frente al incumplimiento va a ser el fiador, no se lo citó, no va a tener efecto la sentencia respecto de él, ¿sí? El beneficio de división ya lo vimos, la fianza solidaria también, y la figura del principal pagador también. Por ende, ya nos metemos en los últimos 6, 7 artículos, si no me equivoco, que tienen que ver con los efectos entre el deudor y el fiador, y para terminar la clase con lo que tiene que ver con la extinción, ¿sí? Si hablamos de los efectos entre el fiador y el deudor, vamos a encontrar regulación a partir del artículo 1592. ¿Qué nos dice el artículo 1592? ¿Sí? Si como fiador cumplo con la prestación, voy a quedar subrogado en los derechos del acreedor. Es decir, ocupo el lugar que tenía el acreedor en esa obligación principal. ¿Bien? Y le voy a poder exigir a quien es el deudor, ¿sí?, lo que este fiador pagó, con los intereses, y además con los daños que hubiera sufrido como consecuencia de esta fianza, ¿sí? Por lo tanto, entonces, el efecto que va a tener entre el fiador y el deudor es que si el fiador cumple con la obligación del deudor, se subroga en la posición del acreedor. Y por lo tanto le puedo reclamar lo que pagó con los intereses y con los daños que le hubiera ocasionado el hecho de cumplir. ¿Se entiende esto de la subrogación, de que ocupa el lugar? Bien, bueno, cualquier cosa, está bueno el hecho de ir haciéndose dibujos en este sentido. Tenemos dos burbujas, dos contratos, el principal, acreedor y deudor, y el accesorio, que es el de fianza, fiador y acreedor. Frente a la satisfacción de ese crédito del acreedor por parte del fiador, el acreedor sale de la relación contractual que tiene e ingresa el fiador en su lugar. Se subroga en la posición jurídica y le puede exigir lo que pagó, los intereses y los daños que hubiera ocasionado, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Sin perjuicio de ello, el fiador siempre le tiene que dar aviso al deudor principal de lo que pagó, ¿sí? ¿Por qué? Porque el deudor puede oponerle a ese fiador si pagó sin su consentimiento todas las defensas que tenía contra el acreedor. Esto también es importante, ¿bien? Y si el deudor pagó antes que el acreedor, ¿sí?, antes de tener conocimiento que justamente el fiador había desafectado ese crédito, el fiador le va a poder reclamar al acreedor, no al deudor, ¿sí? ¿Se entiende esto? Si el fiador pagó y el deudor también, pero el deudor pagó antes, sin tener conocimiento que el fiador había pagado, el fiador no le puede reclamar al deudor, le va a reclamar al acreedor. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Bien. Siempre tengo que dar aviso como fiador al deudor del pago, ¿sí? Y el deudor le va a poder oponer todas las defensas que tenía, ¿sí? El deudor le puede decir, mira, yo le había pagado el 20% y estas son las defensas. Bueno, en su caso después, el fiador va a tener que reclamarle al acreedor respecto de eso, ¿sí? Si pagó el 100% de la deuda que tenía y resulta que el deudor después tiene algún título que acredita que había cumplido con el 40, con el 50%, bien, es como esto, ¿sí? Le tengo que reclamar no al deudor, sino al acreedor, el fiador, ¿sí? Sí, exacto, ese sería el motivo, el enriquecimiento sin causa del acreedor, porque aceptó los dos pagos, ¿sí? Entonces, no tengo que exigirle al deudor y el deudor después al acreedor. No, el fiador, por el hecho de que el deudor pagó sin saber que este fiador había pagado, bueno, el fiador va a tener que reclamarle a el acreedor, ¿sí? El artículo 1594
bien, nos habla de los supuestos en que el fiador pueda obtener un embargo de los bienes de quien es el deudor u otras garantías. ¿Cuándo? Cuando a él se le demanda judicialmente el pago, ¿sí? Como ya se me demandó judicialmente de forma preventiva, ¿sí? Le voy a pedir al juez que corresponde, inicie un proceso judicial para eso, le voy a pedir que se decrete una medida de embargo de los bienes del deudor como para después poder desafectar lo que yo voy a reembolsar, lo que voy a pagar con esos bienes. O cuando venció la obligación y el deudor no la cumplió. Si Tomás tenía que pagar el 20 de noviembre, no pagó, bueno, le voy a pedir un embargo de los bienes de Tomás porque sé que Tiago me va a reclamar a mí el pago de la obligación principal porque yo soy la garante. ¿Sí? O cuando transcurrieron 5 años desde el otorgamiento de la fianza, ¿sí? Salvo que se haya otorgado por un plazo más extenso. O cuando yo veo que Tomás está asumiendo compromisos que no son los normales en cuanto a la actividad económica que él realiza, la verdad, es como que está dilapidando su patrimonio, yo soy la garante, entonces, bueno, pido ciertas medidas protectorias por la posibilidad de que se desprenda de todo su patrimonio y después Tiago me venga a reclamar a mí que le desafecte su obligación. Bien, o cuando pretende irse del país sin dejar bienes. No, ¿por qué? Porque justamente la obligación, ¿sí? A los 5 años, y lo vamos a ver en extensión, se tiene que renovar, ¿sí? Si no, se cae, pero ahora lo vamos a ver en extinción. Ahora lo vamos a ver en extinción, ¿sí? ¿Se entiende esto del hecho de poder pedir embargos o pedir ciertas garantías? ¿Sí? Tienen que ver con esto justamente de poder como asegurar después el cobro de lo que pago, porque el fiador tiene que cumplir, pero después le puede reclamar al deudor, por supuesto, ¿sí? ¿Se entiende esto? Cualquier cosa me avisan, ¿eh? El artículo 1595 nos habla de los entre cofiadores, ¿bien? Esto tiene que ver justamente en la posibilidad de reclamarse entre ellos lo que hubiera pagado uno en exceso respecto del otro, ¿sí? Entre los cofiadores nos podemos también reclamar en su caso. Y el artículo 1596 nos habla de las causales de extinción, ¿sí? En donde, como les decía en el principio, este artículo prevé supuestos de extinción, pero omitió regular la extinción natural de este contrato que tiene que ver justamente con el cumplimiento, con la extensión de o el cumplimiento de la obligación principal, ¿sí? Si Tomás es mi garante respecto del contrato de locación, a los 3 años, hoy en día con un plazo de 3 años, no renuevo el contrato, y se cumplió y no hubo ningún tipo de incumplimiento, se cae esa fianza. ¿Sí? Esa es la forma natural de extensión, se finaliza. Pero en los supuestos de extinción, el legislador no los reguló. Bien, ¿cuándo se extingue? A ver, no hay tácita reconducción. No, no hay tácita reconducción. No, se tiene que estipular específicamente, era tácita, claro, sí. Tácita reconducción igual lo ven en contrato de locación, más que nada. Pero si lo pactamos de determinado tiempo y demás, salvo que me obligue yo de forma voluntaria, no, el contrato como que llega a su vencimiento, ¿sí? ¿Cuáles serían las causales? Bueno, una es si por el hecho del acreedor no se puede hacer efectiva la subrogación del fiador. Bien, si por un hecho del acreedor no se puede hacer efectiva esa subrogación. Entonces, en ese caso se extingue esa fianza, porque hay una actividad por parte del acreedor, aquel que en beneficio de él se celebra este contrato. O cuando, ven, esto, el punto B, cuando se prorroga el plazo de cumplimiento de la obligación sin el consentimiento del fiador. Es decir, prorrogamos algún contrato y la garantía era Tomás, pero Tomás no me dio el consentimiento para él continuar siendo mi garantía, se extingue ese contrato de fianza. O cuando transcurren los 5 años desde el otorgamiento de la fianza general. ¿Sí? Esto también es importante, la fianza general tiene un plazo de 5 años, y si no lo renovamos, el contrato se extingue.
Y el punto D es cuando el acreedor no inicia la acción judicial contra el deudor dentro de los 60 días de requerido por el fiador o deja perimir la instancia, ¿sí? Si una vez que se verificó el incumplimiento y como fiador yo le puedo requerir al acreedor que inicie la acción judicial contra el deudor, ¿sí? No lo haces dentro de los 60 días, se extingue el contrato y por ende no me podés venir a exigir a mí el cumplimiento de la obligación principal, ¿sí? Eso es importante. Bien, vamos a dejar de compartir pantalla para analizar los últimos dos artículos que tienen que ver con la novación. Bien, la fianza se va a extinguir por la novación de la obligación principal, porque yo garantizaba esta obligación. Si se modifica, nace otra obligación, la fianza que nosotros habíamos celebrado se extingue, ¿sí? No se extingue si esa novación que nos dice el último párrafo es por un acuerdo preventivo, ¿sí? Que sea homologado. Eso lo vemos dentro del marco de algún proceso judicial, por supuesto. Y la evicción, es decir, si Tomás le paga a Tiago y cumple con la obligación, y hay una evicción de lo que recibe de Tomás por parte de Tiago, no hace que se pueda reclamar y hacer operativo el contrato de fianza. Lo que perdió, las cosas, sigue el principio general, lo que se pierde lo que se pierde o lo que deben ser soportados por el dueño. Bien, entonces, como ya Tomás lo había desafectado a Tiago, si Tiago por alguna cuestión pierde lo que hubiera recibido, no hace que me pueda requerir a mí el cumplimiento de esa obligación porque Tomás ya había cumplido. ¿Sí? ¿Se entiende esto de la evicción de lo que recibió? Bien. Bien. Por lo tanto, fíjense que ya vimos todo el contrato de fianza. Importante, concepto, quiénes son las partes, ¿sí? La clasificación socioeconómica, el hecho de justamente ser un contrato de garantía. Cuando hablamos del contrato de fianza es una garantía de tipo personal, donde el fiador va a responder con todo su patrimonio, ¿sí? Cuando responde el fiador frente al incumplimiento de la obligación principal. ¿Cómo lo podemos hacer? De forma general, con obligaciones indeterminadas o de forma determinada, con obligaciones expresamente pactadas en nuestro contrato, de forma simple o de forma solidaria. Simple, gozo del beneficio de división y de exclusión. El de exclusión primero le ataca los bienes al deudor y después, si aún te queda algún derecho de percibir, alguna creencia de percibir, venía a atacarme mis bienes, y el beneficio de división, si hay más de un fiador, cada uno va a responder por la parte que se obligó. Si no hemos determinado el monto en que cada uno se obligó, responden por partes iguales. Y la fianza solidaria es aquella en donde no se goza de estos beneficios, y por lo tanto, frente al incumplimiento y el requerimiento, tengo que cumplir. En su caso, después, si hay más de un fiador, como el supuesto del 1595, le puedo reclamar lo que yo aboné en exceso, ¿sí? Pero en principio yo tengo que cumplir a ojos ciegos, ¿sí? Una vez que cumplo, por lo tanto, una vez que yo cumplí, desafecté la creencia del acreedor, me subrogo en su posición jurídica y le puedo reclamar al deudor de la obligación principal lo que aboné, los intereses y los daños que me hubiera ocasionado a mí el hecho de tener que cumplir esta obligación, ¿sí? Esto es importante también que lo tengan en cuenta, ¿sí? También, por supuesto, también tenemos las posibilidades, cuestión que se ha preguntado mucho, los supuestos que habilita al fiador a pedir medidas cautelares o medidas protectorias, ¿sí? Esto es importante. Como siempre les digo, el año pasado eran 150 alumnos, entonces todo se tomó, ¿sí? Fianza se tomó mucho, bien, pero como todo se tomó un montón porque eran 150 alumnos, ¿sí? No tenemos un parámetro en ese sentido, por lo tanto, no dejen de estudiar nada, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. No sé si tienen alguna duda de fianza en cuanto a alguna cuestión en particular. Está el material, hay un Power también. Bueno, este Power que usamos ya está publicado, ¿sí? Bueno, desde el 1574 al 1598, ¿sí? Así que bueno, conmigo ya vieron todos los contratos que yo tenía asignados, ¿sí? Ahora bien, la semana que viene vamos a terminar con el contrato de donación. El lunes la doctora Obligado va a comenzar con el contrato de donación
Y el viernes voy a terminar, si no lo termina la doctora, seguramente que no, porque es un contrato muy extenso, ¿sí? Presten mucha atención en el contrato de donación. Presten atención, que también lo ha preguntado mucho, ¿sí? Presten atención a eso. Lo único que falta hacer visible en la plataforma, que va a ser el día lunes, es el material de fideicomiso y es el material de contrato oneroso de renta vitalicia. Después ya está todo publicado, ya tienen todo y ya no tenemos más nada para dar después del contrato de donación. Si no me equivoco, o sea, la semana que viene, la última clase es el viernes y el otro lunes es el parcial, ¿sí? No se olviden, por favor, de subir el trabajo del contrato de locación, los va a ayudar, ¿sí? Los va a ayudar, por favor, no se olviden en eso, ¿sí? Aquel que falte, que lo suba como está, porque no era un trabajo demasiado complicado y les puede servir, ¿sí? Por favor, no dejen de subirlo, y si tienen alguna duda, nos avisan. ¿Me va a ayudar si está bien hecho? Sí, por supuesto, Daniel, por supuesto. Si pones cualquier cosa, no te va a ayudar, pero el hecho de no entregarlo te va a hundir más, me parece, ¿sí? Así que, muy bien, muy bien. Hay que entregarlo. El hecho de no entregar se tiene en cuenta como que estuviera mal hecho, ¿sí? Háganlo, ¿sí? Sé que estamos complicados, que están rindiendo todas las materias, pero entréguenlo, ¿sí? Muy bien. Bueno, si no tiene ninguna otra pregunta, los libero. ¿No? Bien. Voy a sacar una foto de los que estamos presentes. Para después el cuadrito famoso. A ver acá, lista de los participantes. Listo, y la sumo a Juli, que se fue. Bueno, entonces los dejo, los libero. Nos vemos el lunes en la clase de la doctora Obligado. Si pueden ir repasando el contrato de donación, como para que tengan en cuenta, es un contrato largo, extenso y que siempre se pregunta, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el lunes entonces. Buen fin de. Adiós, gracias.